El arte de ser temido. Imagina una escena, un rey rodeado de cortesanos sonrientes, aduladores, rostros llenos de supuesta lealtad. Pero detrás de esas sonrisas, cuchillos invisibles. Silencios que matan. Traiciones que se incuban ennoblando del amor fingido. Ese rey, en su afán por ser amado, ha bajado la guardia, y no lo sabe, pero ya está muerto. Porque en este mundo, donde la moral es un disfraz y la verdad una estrategia, hay una ley que permanece intacta desde hace siglos: el poder no se sostiene sobre afectos. Se sostiene sobre respeto, sobre miedo, sobre una presencia que no se cuestiona. Maquiavelo lo vio con sus propios ojos. Italia, siglo XVI. Un tablero caótico de pequeñas repúblicas, estados papales y casas nobles que caían como piezas de dominó. En medio de esa tormenta, surge el príncipe, un manual frío, despiadado, pero profundamente honesto. Una cirugía al alma del poder. Y allí está la frase que resuena como un trueno. Es mejor ser temido que amado, si no puede ser ambos. ¿Cínico? No. Maquiavelo no era un monstruo. Era un realista. Sabía que el amor es voluble, que depende de las emociones, de la gratitud, y que la gente puede dejar de amarte en cuanto dejas de darles lo que desean. Pero el miedo sobrevive al capricho. El miedo garantiza el orden cuando el amor se evapora. ¿Y sabes qué es lo más inquietante? Que eso no ha cambiado. Hoy, 5 siglos después, seguimos atrapados en la misma lógica. En las oficinas, en las relaciones, en la política, incluso en las redes sociales. Vivimos queriendo ser amados, aceptados, validados. Nos desvivimos por likes, por aprobación, por pertenecer. Pero cada vez que cedemos a ese impulso, perdemos poder. Perdemos respeto. Perdemos la esencia. Nos volvemos dóciles. Domesticados. Y como en la corte del rey ingenuo, detrás de las sonrisas que recibimos, se esconden los cuchillos. Maquiavelo no nos enseñó a ser tiranos. Nos enseñó a ver el teatro de máscaras en el que vivimos. Nos dijo: despierta. Observa. Entiende cómo funciona el juego si quieres jugarlo de verdad. Porque quien quiere ser amado por todos, se esclaviza. Pero quien sabe imponer respeto, ese se libera. Maquiavelo escribió para los que estaban dispuestos a mirar la oscuridad sin pestañear. Y su lección más profunda no es sobre el miedo, es sobre la lucidez. No se trata de ser cruel. Se trata de ser firme. De dejar de rogar amor y empezar a exigir respeto. De aprender a decir no, a poner límites. A gobernar, aunque sea, tu propio mundo interior. Y esa es la primera puerta que debemos cruzar. Este no es solo un viaje por la filosofía de Maquiavelo. Es un viaje hacia el despertar. Hacia la reconstrucción del individuo que fue entrenado para obedecer, para complacer, para suplicar amor y que ahora decide tomar el mando. Porque en una sociedad que premia al sumiso, al que baja la cabeza, al que se diluye para encajar, atreverse a ser temido es un acto de revolución. ¿Estás dispuesto a dejar de buscar aprobación y empezar a construir autoridad? Entonces observa bien, porque a partir de ahora entraremos en otro terreno clave del pensamiento maquiavélico: el arte de la simulación, la construcción de la imagen y el uso estratégico de las apariencias. Donde todos ven lo que aparenta ser, pero pocos comprenden quién eres realmente. El teatro del poder, simulación y percepción. Maquiavelo sabía que el poder no solo se ejerce, se representa. Que quien domina su imagen, domina las percepciones de los demás. En un mundo donde lo que parece, vale más que lo que es, la capacidad de simular se convierte en un arma. El príncipe que sobrevive no es el más virtuoso, sino el que mejor oculta sus defectos. El que proyecta fuerza cuando está débil. El que muestra clemencia cuando busca manipular. El que finge transparencia mientras mueve los hilos en la sombra. Y este principio no ha desaparecido. Hoy más que nunca vivimos en una sociedad regida por la apariencia. Las redes sociales son vitrinas cuidadosamente construidas. Los perfiles digitales son máscaras modernas. Influencers, políticos, empresarios,
Todos participan en una danza de imagen, donde lo real se diluye y lo simbólico se impone. Pero Maquiavelo no condenaba esta simulación. Al contrario, la consideraba necesaria. Decía que un príncipe debe parecer piadoso, leal, compasivo, pero estar dispuesto a hacer lo opuesto cuando las circunstancias lo exijan. Porque el fin no justifica cualquier medio, pero sí exige medios eficaces. La cuestión no es si finges o no. Es si lo haces con conciencia. Con estrategia. Si usas la máscara para proteger tu esencia o si la máscara te ha devorado. El verdadero poder consiste en dominar ambos planos, lo que eres y lo que aparentas. Ser como el león y la zorra. Fuerte y astuto. Visible y enigmático. Y esa es la gran lección que muchos olvidan, no basta con ser. Hay que parecer. Y no basta con parecer, hay que saber cuándo dejar que vean, y cuándo desaparecer entre las sombras. Así como un escenario necesita luces y telones, tú también debes aprender a dirigir tu propio teatro. Porque si no controlas tu imagen, alguien más lo hará por ti. Y entonces serás prisionero de la narrativa ajena. El arte de la simulación no es una traición a la verdad. Es la protección de tu reino interior. Pero si la imagen es un arma, la narrativa es el campo de batalla. Porque no basta con controlar lo que los demás ven. Hay que controlar lo que los demás creen. Maquiavelo entendía que el poder real no solo se ejerce con leyes, castigos o ejércitos. Se ejerce con relatos. Con símbolos. Con mitos cuidadosamente construidos. Quien domina la historia que se cuenta sobre sí mismo, domina el imaginario colectivo. Y en política, como en la vida cotidiana, la percepción es más fuerte que la verdad. Un príncipe puede ser cruel, pero si su crueldad se narra como justicia, será venerado. Puede ser débil, pero si su debilidad se cubre con gestos calculados de fuerza, será temido. Puede ser ambicioso, pero si su ambición se disfraza de servicio, será admirado. Hoy, vivimos en un teatro aún más sofisticado. Las redes sociales han convertido a cada individuo en un actor con su propio público. El algoritmo recompensa la narrativa más pulida, no la más auténtica. Los líderes ya no necesitan convencer con argumentos, solo necesitan viralizar emociones. Maquiavelo fue uno de los primeros en entender que el poder no se basa en la verdad objetiva, sino en la verdad percibida. Y esta idea es más relevante hoy que nunca. ¿Cuántas veces has visto a alguien ser promovido no por su talento, sino por su capacidad de proyectar seguridad? ¿Cuántas veces una mentira repetida ha moldeado la opinión pública más que los hechos? ¿Cuántas veces has tenido que ocultar tu fragilidad para no ser devorado? La política del siglo XXI sigue siendo maquiavélica, aunque muchos finjan lo contrario. Gobiernos, marcas, influencers, todos construyen relatos. Algunos lo hacen para manipular. Otros, para protegerse. Pero todos participan del mismo juego, el control de la percepción. Maquiavelo no lo decía con estas palabras, pero lo insinuaba en cada página, la verdad no siempre es útil. La apariencia de virtud, sí. Eso no significa que debas vivir en la mentira. Significa que debes aprender a jugar el juego, si no quieres que el juego te trague. Y aquí es donde muchos fracasan, se aferran a una integridad rígida, creyendo que ser auténtico basta. Pero olvidan que la autenticidad sin estrategia es vulnerabilidad. Ser transparente sin discernimiento es exponerse a ser destruido por aquellos que sí saben jugar. Por eso, Maquiavelo nos obliga a preguntarnos, ¿qué versión de ti estás mostrando al mundo? ¿Es una elección consciente, o es una máscara que otros te impusieron? Recuerda, no se trata de fingir ser lo que no eres. Se trata de dirigir el relato de tu propia historia, antes de que alguien más lo haga por ti. Y para ello, necesitas una visión clara. Necesitas saber qué temen los demás, qué desean, qué respetan. Porque el que entiende la mente colectiva, puede moldearla. Puede guiar las emociones del pueblo, de la audiencia, de la multitud, como un director guía a sus actores. Maquiavelo sabía que el poder es también un arte psicológico. Que las masas rara vez analizan, pero siempre sienten. Por eso el líder debe ser un maestro de símbolos. Un escultor de percepciones.
Un estratega del imaginario. Y tú, aunque no gobiernes una nación, también estás en una guerra de percepciones. En tu trabajo, en tus relaciones, en tu presencia online. Cada gesto comunica. Cada palabra construye o destruye una imagen. Cada silencio también es parte de la narrativa. La pregunta es, ¿estás eligiendo la tuya? ¿O estás permitiendo que la narrativa dominante te encierre en un papel que no elegiste? Porque quien no define su historia, será convertido en personaje secundario del relato de otro. En el siguiente umbral de este viaje, nos enfrentaremos a una de las ideas más perturbadoras de Maquiavelo, el uso de la moral como herramienta política. Una mirada que no solo rompe con la tradición religiosa de su tiempo, sino que nos revela cómo los conceptos de bien y mal pueden ser usados para controlar, someter o liberar. Prepárate para entrar en el lado más crudo del pensamiento maquiavélico, donde la moral no guía el poder, sino que el poder moldea la moral. La moral como instrumento de poder. En el corazón del pensamiento de Maquiavelo late una idea que, aún hoy, incomoda: la moral no es un fin en sí misma, sino una herramienta. Un instrumento que puede ser moldeado, adaptado o incluso ignorado, si las circunstancias lo exigen. Para él, la política no debía obedecer a las reglas del púlpito, sino a las leyes de la realidad. Maquiavelo observó a los príncipes caer, no por falta de virtud, sino por exceso de ingenuidad moral. Vio reinos derrumbarse porque sus gobernantes prefirieron ser buenos antes que ser eficaces. Y entonces escribió lo impensable, que el príncipe debe aprender a no ser bueno cuando la situación lo exige. No porque ame la maldad, sino porque entiende que el bien que no protege, es un bien inútil. Para Maquiavelo, la virtud no era bondad pasiva, sino habilidad activa. La capacidad de adaptarse al momento, de tomar decisiones difíciles, de sacrificar lo correcto por lo necesario. En su mundo, el que se aferra ciegamente a la moral, es devorado por quienes entienden que el poder no perdona inocencias. Y esa visión, por más brutal que parezca, resuena todavía en nuestro tiempo. Porque aunque pretendamos vivir en sociedades guiadas por valores, la política y la vida siguen rigiéndose por intereses. Por cálculos. Por resultados. ¿Cuántas veces hemos visto a líderes caer por decir la verdad en el momento equivocado? ¿Cuántos han sido crucificados no por sus errores, sino por su transparencia? ¿Y cuántos han ascendido, no por sus principios, sino por su astucia camuflada de virtud? La moral, entonces, no desaparece. Pero se transforma. Se convierte en un disfraz más dentro del teatro del poder. El político moderno debe parecer íntegro, compasivo, justo, pero estar dispuesto a tomar decisiones que contradicen cada una de esas máscaras si el juego lo exige. Y esto no se limita al gobierno. En nuestras propias vidas, jugamos este mismo juego. Fingimos cortesía para evitar conflictos. Mentimos por omisión para mantener relaciones. Adoptamos posturas morales que en realidad no nos representan, solo para encajar. Solo para no ser expulsados del rebaño. Vivimos bajo una moral prefabricada. Una moral que muchas veces no nace de la reflexión personal, sino de imposiciones sociales. De una cultura que nos enseñó a obedecer sin cuestionar. A sentir culpa por desobedecer. A temer la condena del grupo más que la traición a nosotros mismos. Y ahí es donde Maquiavelo nos acude. Nos dice, la moral puede ser una jaula. Y el primer acto de libertad es preguntarte si la jaula es tuya, o si alguien más la construyó para ti. Él no niega la importancia de los valores. Pero insiste, no deben ser un obstáculo para la acción. La moral debe servir a la vida, no al revés. Debe proteger tu soberanía, no esclavizarla. El príncipe no es un monstruo por actuar con crueldad cuando el pueblo está al borde del caos. Es un monstruo el que, por miedo a mancharse las manos, deja que todo se derrumbe. ¿Y tú, cuántas veces has dejado que tus principios se vuelvan cadenas? ¿Cuántas veces has evitado tomar decisiones difíciles para no romper con una idea de lo correcto que ni siquiera sabes si es tuya? Maquiavelo nos invita a abandonar la ingenuidad. A dejar de pensar en términos de blanco o negro. A entender que, en muchos casos, el bien y el mal no son absolutos, sino contextuales.
Y que si no estás dispuesto a ensuciarte las manos, otros lo harán por ti, y gobernarán sobre tu pasividad. La política del alma también requiere estrategia. Ser bueno sin fuerza es ser inofensivo. Y en un mundo donde el poder dicta las reglas, ser inofensivo es lo mismo que ser invisible. No se trata de renunciar a la moral. Se trata de recuperarla como una herramienta consciente. Elegir cuándo ser compasivo y cuándo ser firme. Cuándo ceder y cuándo endurecerse como piedra. Solo quien entiende eso puede actuar con verdadera libertad. Y esa libertad no es cómoda. No es limpia. Pero es real. A partir de aquí, nos adentraremos en otro de los pilares del pensamiento maquiavélico, la relación entre fortuna y virtud. Como el destino pone trampas, pruebas y sorpresas, y como el verdadero líder no se deja llevar por el viento del azar, sino que lo desafía. Que se forja en la tormenta. Que, cuando la fortuna se vuelve contra él, se vuelve contra la fortuna. Porque el poder, como la vida, no se hereda. Se conquista. Y para conquistarlo, no basta con esperar, hay que saber cuándo atacar. Contra la fortuna, domar el caos. Maquiavelo observaba el mundo con los ojos de un estratega. No se dejaba seducir por las fantasías de un orden eterno ni por la ilusión de que el destino recompensaba al virtuoso. Para él, la vida era una corriente salvaje, impredecible, como un río desbordado que arrasa con todo lo que encuentra a su paso. A eso lo llamó fortuna. Y sin embargo, no era fatalista. No creía que el hombre estuviera condenado a la pasividad frente al caos. Decía que si bien la fortuna domina la mitad de nuestras acciones, la otra mitad está en nuestras manos. El resto depende de nuestra virtud. Pero atención, la virtud de la que hablaba Maquiavelo no tiene nada que ver con la moral cristiana ni con la bondad pasiva. Virtud es poder de acción. Coraje. Determinación. Instinto. Es la capacidad de imponerse al azar con inteligencia feroz. De moldear el destino como un escultor que golpea el mármol sin piedad hasta hacer surgir una forma. En sus palabras, la fortuna es una mujer, y como tal, decía, prefiere a los hombres audaces, a quienes actúan con energía. Porque el mundo no es conquistado por los que esperan, sino por los que atacan cuando otros tiemblan. Y esto, aunque nos duela admitirlo, sigue siendo verdad. Vivimos tiempos donde la incertidumbre es norma. Cambios tecnológicos, colapsos económicos, crisis sociales. Todo se mueve. Todo tiembla. Muchos se paralizan. Esperan que las cosas se acomoden solas. Que alguien más venga a poner orden. Pero el orden no viene. La fortuna no tiene rostro ni piedad. Solo responde a los que tienen virtud. Maquiavelo nos diría, deja de lamentarte. Deja de esperar. Construye. Actúa. Arriésgate. Porque si no tomas las riendas, el río te arrastrará. Pero si construyes diques, si afilas tu mente, si entiendes el momento con frialdad, entonces puedes domar la corriente. La fortuna prueba a los audaces. Los sacude. Les lanza caos. Pero también les abre grietas por donde pueden irrumpir. Porque toda crisis es una puerta. Una trampa para los débiles y una oportunidad para los despiertos. Y despertar significa dejar de vivir como si el mañana estuviera garantizado. Como si el mundo te debiera estabilidad. No te debe nada. Y cuanto antes lo aceptes, más libre serás. Maquiavelo, exiliado, humillado, olvidado por el poder que sirvió, entendió eso mejor que nadie. Escribió El Príncipe no desde un palacio, sino desde la soledad. Desde la caída. Desde ese lugar oscuro donde uno decide, me hundo o resurjo. Y escribió para que otros no cayeran. Para que entendieran que el éxito no es una bendición, sino una conquista diaria. Que el poder se construye con visión, pero también con garras. Y que quien teme demasiado al error, acaba siendo esclavo del azar. Así que la pregunta es brutal, pero necesaria, ¿estás preparado para la inestabilidad? ¿Tienes el temple para resistir cuando todo se desmorona? ¿Sabes leer el momento en que la fortuna vacila, para atacarla como se ataca a un enemigo? La fortuna es caprichosa, sí.
pero también es vulnerable. Tiene puntos ciegos. Brechas que solo el ojo entrenado puede ver. Por eso, Maquiavelo no escribió para idealistas. Escribió para guerreros. Para quienes saben que el mundo no premia la bondad, sino la acción eficaz. Que no basta con ser justo, si no puedes defender tu justicia. Que no sirve tener talento, si no sabes cuándo usarlo. Y esa es la virtud que hoy necesitamos recuperar. No la virtud del mártir, sino la del arquitecto del destino. El que no espera que las olas se calmen, sino que construye su barco en medio de la tormenta. Que no se entrega a la desesperanza, sino que la convierte en impulso. Porque hay momentos en que la historia cambia. En que los imperios caen y las reglas se reescriben. Y en esos momentos, los que tienen virtud no solo sobreviven. Dominen. En la siguiente parte de este recorrido, nos sumergiremos en una idea aún más sombría, pero profundamente reveladora, la necesidad de usar el mal con sabiduría. Como, según Maquiavelo, incluso los actos más oscuros pueden ser legítimos si se utilizan con precisión, mesura, y por un fin superior. Porque en el ajedrez del poder, a veces sacrificar una pieza es la única forma de salvar el reino. La ciencia del mal necesario. Hay un abismo en el pensamiento de Maquiavelo que pocos se atreven a mirar. Una grieta profunda que separa su visión del mundo de todo lo que nos enseñaron desde niños. Ese abismo es la aceptación del mal como herramienta legítima. No como una corrupción del alma, sino como un instrumento quirúrgico, frío y calculado, que puede, y a veces debe, ser usado para preservar el todo. Maquiavelo no escribió El Príncipe para santos. Lo escribió para gobernantes. Y entendía, con una claridad brutal, que el poder no se sostiene con buenos deseos. Que hay momentos en que la crueldad puntual, bien administrada, evita derramamientos de sangre masivos. Que a veces, la mano firme de un tirano temporal salva a un pueblo entero de la anarquía eterna. Decía que si debes hacer daño, hazlo de una vez. Rápido. Sin titubeos. Como un cirujano que corta profundo para salvar la vida del cuerpo. Pero si debes hacer el bien, hazlo poco a poco. Espaciado. Como gotas que caen sobre la tierra seca y hacen brotar el respeto, la gratitud, la ilusión de estabilidad. Esta fórmula no es un canto al sadismo. Es un manual de guerra. Porque para Maquiavelo, la política es guerra sin sangre. Y en la guerra, el que duda, muere. En su visión, el mal no se comete por gusto, sino por deber. No es una licencia al libertinaje, sino una carga que el líder debe asumir con serenidad. La moral cristiana exige perdonar. Maquiavelo exige decidir. Aunque esa decisión parta el alma en dos. Hoy, esta verdad sigue viva. Aunque muchos la escondan bajo discursos suaves, progresistas o democráticos. La política moderna aún aplica la lógica del mal necesario. Gobiernos que reprimen para evitar caos. Corporaciones que despiden para salvarse. Personas que mienten para mantener relaciones. Todos lo hacen, pero pocos lo confiesan. Vivimos en un teatro de bondad fingida. Donde todos quieren parecer éticos, puros, coherentes. Pero en el fondo, todos saben que el juego exige otras reglas. Reglas que no se enseñan en escuelas. Que no se pronuncian en voz alta. Pero que se aplican, todos los días. Y ese es el verdadero legado maquiavélico, arrancar las máscaras. No para justificar la maldad, sino para verla con honestidad. Para preguntarnos, ¿qué es más peligroso, una crueldad explícita que restaura el orden, o una bondad hipócrita que conduce al colapso? Hay una frase suya que resuena como un eco dentro del alma. Los hombres en general juzgan más por los ojos que por las manos, porque ver pertenece a todos, pero tocar a pocos. Todos ven lo que parece ser, pero pocos sienten lo que realmente eres. Esto no es solo un diagnóstico del poder. Es una advertencia. Porque si vas a gobernar, aunque sea tu propia vida, tendrás que decidir entre parecer bueno y ser eficaz. Entre sostener la imagen y sostener el imperio. La historia está repleta de ejemplos. Roma sobrevivió siglos gracias a la disciplina brutal de sus cónsules.
Napoleón ascendió porque entendía cuándo ser generoso y cuándo ser despiadado. Incluso los líderes más admirados de nuestro tiempo han tomado decisiones que, en otro contexto, serían moralmente inaceptables. Pero el contexto es todo. Y esa es la clave de Maquiavelo: no juzgues un acto por sí mismo, sino por su efecto. No preguntes si algo es bueno, pregúntate si era necesario. Esto exige una mente fría. Una voluntad férrea. Una renuncia al infantilismo moral que quiere que todo encaje en dicotomías fáciles, bueno versus malo, correcto versus incorrecto. El mundo no es así. Y quien lo ve así, es un esclavo del relato. ¿Significa esto que debemos vivir sin ética? No. Significa que debemos construir una ética propia. Consciente. Capaz de adaptarse. Capaz de entender que la vida real exige decisiones incómodas. Y que muchas veces, para proteger lo valioso, debemos tocar el lodo. Ensuciarnos. Y seguir caminando. El problema no es usar el mal. El problema es no saber usarlo. El problema es abusar. Degenerar. Volverse adicto al poder, en vez de usarlo como medio. Por eso, Maquiavelo advierte: el mal debe ser administrado. Como un veneno dosificado. Úsalo con precisión, o te destruirá. Y esa sabiduría hoy está casi perdida. Porque preferimos vivir en la fantasía. En el confort de las frases motivacionales, de los líderes sonrientes, de las soluciones fáciles. Pero el mundo real sigue siendo tan maquiavélico como en el siglo XVI. Solo que ahora, se disfraza mejor. Es hora de despertar. De aceptar que el poder no es limpio. Que no hay decisiones perfectas. Que, a veces, la única forma de evitar una tragedia, es elegir un mal menor. Maquiavelo no nos invita al cinismo. Nos invita a la madurez. A dejar de ver el poder como algo sucio y empezar a verlo como algo inevitable. Como el fuego, puede quemar o iluminar. Depende de quién lo maneje. ¿Y cómo? ¿Y tú, estás listo para tomar ese fuego en tus manos? Porque el siguiente paso nos lleva a un terreno aún más profundo: el conflicto entre el individuo y el sistema. Como el poder no solo se ejerce en palacios o parlamentos, sino también en la forma en que nos domesticaron desde niños. Como la Matrix no está en las máquinas, sino en la estructura mental que nos impide ver, decidir y actuar por nosotros mismos. Prepárate para cruzar esa frontera. Porque después de entender el mal, viene la guerra por la libertad interior. La conquista de uno mismo. Después de cruzar el fuego del temor, de aprender a manejar la máscara de la apariencia, de entender la moral como herramienta, de desafiar a la fortuna y de aplicar el mal con mesura, queda un último enemigo. El más sutil. El más íntimo. El más peligroso. Tú mismo. Porque todo lo que hemos dicho hasta ahora, la necesidad de imponer respeto, de controlar la percepción, de usar el mal con precisión, no sirve de nada si no puedes gobernarte a ti mismo. Si no puedes desmantelar las cadenas invisibles que el sistema, la cultura y tu propio miedo han tejido dentro de ti desde que naciste. Maquiavelo escribió para príncipes, pero también escribió para quienes desean dejar de ser súbditos. Para quienes comprenden que el poder no empieza en las urnas ni en los tronos, sino en la mente. En la voluntad. En la capacidad de decidir sin temblar, de actuar sin pedir permiso, de pensar sin censura. Y es aquí donde muchos caen. Porque pueden aparentar fuerza, pero son esclavos de la aprobación. Pueden manipular narrativas, pero no dominan sus propias emociones. Pueden desafiar a la fortuna, pero no soportan la incertidumbre. Pueden usar el mal, pero no lo controlan, terminan siendo devorados por él. El sistema lo sabe. Y por eso no necesita dictaduras visibles. Le basta con convertirte en tu propio carcelero. Entrenarte para dudar de ti. Programarte para obedecer sin grilletes. Para renunciar sin darte cuenta. Para vivir deseando gustar, en vez de decidir quién eres. Y lo logra con fórmulas suaves, casi indoloras. Te educa para ser bueno, para encajar, para evitar el conflicto. Te enseña que el éxito es comodidad, que el amor es aprobación constante, que pensar diferente es peligroso.
Y así, cuando creces, no necesitas que te dominen. Ya te dominaste tú mismo. Pero Maquiavelo, desde las sombras de la historia, grita otra cosa: despierta. Rompe el guión. Recupera el poder. No sobre otros, sobre ti. Porque el verdadero príncipe no es el que gobierna un reino externo. Es el que conquista su reino interior. El que se enfrenta a sus miedos sin anestesia. El que puede estar solo sin derrumbarse. El que deja de vender su alma por una sonrisa ajena. El que calla cuando todos gritan. Que grita cuando todos callan. Que elige el momento justo para actuar y lo hace con el filo de una decisión irrevocable. La libertad, nos dice Maquiavelo, no es ausencia de reglas. Es poder escribir las tuyas. Pero eso requiere coraje. Requiere perder cosas. Requiere traicionar las expectativas ajenas. Requiere decepcionar a los que querían que fueras otra cosa. Requiere mirarte al espejo y reconocer que muchas veces fuiste tú quien entregó el trono. Que no fue el mundo, fuiste tú quien se rindió. Y a partir de ahí, empieza el renacimiento. Porque cuando entiendes todo lo que Maquiavelo enseñó, que el poder no es limpio, que la virtud es acción, que la moral puede ser un arma, que el destino se desafía y que el mal puede ser necesario. Entonces estás listo para gobernar. No a los demás, sino a ti. Y desde ahí, lo que hagas con tu vida será una elección, no una programación. Ya no vivirás como súbdito de tus impulsos, ni como víctima de tu entorno, ni como reflejo de lo que esperan de ti. Serás autor. Arquitecto. Soberano. Y ahí, justo ahí, comienza la verdadera revolución. Porque un hombre que ha conquistado su voluntad, ya no puede ser dominado. Así que ahora, te dejo una última pregunta. No para responder con palabras, sino con actos. ¿Quién gobierna dentro de ti? ¿Eres el príncipe, o sigues siendo el súbdito de una voz que ni siquiera es tuya? La guerra terminó. Pero tu reino, apenas comienza.